justamente por una situación de crisis político-institucional en el Perú, pero en la cual también el gobierno boliviano no ha sabido responder a lo que está pasando, sobre todo por el capricho político ideológico del gobierno de Luis Arce de no reconocer la presidencia constitucional de Dunia Boluarte, y eso le ha traído consecuencias muy negativas, sobre todo para los conciudadanos bolivianos que han tenido que sufrir más de 60 días varados en carreteras, con poca alimentación, sin recursos económicos, sin poder justamente moverse con su medio de transporte, pero sobre todo el daño económico a las exportaciones de Bolivia. ¿Por qué? Porque como hay bloqueo de carreteras y no ha habido la suficiente capacidad política diplomática para poder generar un corredor de liberación, por lo menos para los conciudadanos bolivianos, es de que esto ha hecho de que se sobresature, se sobrecargue los puertos chilenos, retrasando las exportaciones, perjudicando las importaciones, pero también al mismo tiempo, y lo más grave de esto, es que los costos justamente no solo de transporte, sino de almacenamiento, aumentan. Así es. Y conversamos esta mañana con la parte social. Conversamos con don Luis Flores Vidal, conductor, chofer asalariado. Dice, es que estamos mal. El año pasado tuvimos problemas sociales y ahora no podemos trabajar. Nos quedamos en la carretera, no hay que comer, el sueldito que nos pagan no alcanza. Los y muchas no veces nos quedamos, dice, en carretera y sin qué comer, sin necesidad. Esto es grave. Habrá que repensar un poco porque aunque el gobierno boliviano ha pedido en las últimas horas que amplíen el horario de atención en los puertos chilenos, como usted decía, eso encarece, eso complica el ingreso de divisas, porque de eso dependemos. Claro. Es grave la situación. Lo que pasa es, más allá del tema económico, yo te decía hace un momento, el tema humanitario. Sí. Yo creo que el Ministerio de Relaciones Exteriores se aplazó en este aspecto porque existe incluso un viceministerio de gestión consular que debería estar al tanto y tratar de colaborar con mayor oportunidad y con mayor amplitud a estas personas, a estos choferes que están sufriendo, sobre todo por tema de alimentación. Yo creo, y esta situación no se va a detener, Marcelo. Eso quería preguntarle, ¿es de largo aliento esto? Porque las posiciones son bien encontradas. En el Perú la situación es muy crítica en el sentido de que la presión social sigue encima de la presidenta Boluarte, exigiendo la realización inmediata de las elecciones y sobre todo una asamblea constituyente, situación de que no es viable, no es políticamente viable, mejor dicho, en este momento. Ya lo ha dicho la misma presidenta, pero justamente estas presiones de estos movimientos pagados de campesinos y todo, siguen perjudicando el normal desarrollo institucional. Entonces eso sigue siendo un problema y esto no va a acabar. Esto por lo menos tiende a inclusive hasta fortalecerse el problema. ¿Por qué? Porque al momento de exigir la inmediatez de las elecciones, esta situación hace de que exista un choque político adentro del Parlamento peruano, pero también al mismo tiempo trata de generarle un conflicto a la presidenta. Y bueno, Bolivia en este caso no toma una posición clara respecto a este asunto. ¿Por qué? Porque sigue pensando de que el golpista Pedro Castillo sigue siendo el presidente. Sí. Vamos un poquito más allá del vecino Perú. Hace pocos días, don Carlos Romero denunció que hay sobreprecio en los carburantes que importamos. La explicación de IPFB también en las últimas horas es que el precio internacional del petróleo, producto de la guerra en Ucrania, se ha incrementado, dice, 2 o 3 veces más. La pregunta, ¿la guerra de Ucrania comienza a hacernos sentir sus efectos a toda la economía mundial? ¿Cuán grave es esto? ¿Es real? Es totalmente real y los efectos ya los hemos venido sintiendo desde inmediatamente a los pocos meses que inició la guerra, tomando en cuenta el precio de los granos en primer lugar. Segundo lugar, el incremento justamente de los precios del petróleo producto de esta situación ha hecho de que la importación de los combustibles a Bolivia se encarezca mucho más. Entonces, ¿qué significa esto? Significa un golpe directo a la economía boliviana, a las arcas del Estado, a las reservas internacionales que tiene el Banco Central, porque se está erogando mucho más recursos por el pago de la subvención a estos hidrocarburos, gasolina, diésel, y se está recibiendo incluso mucho menos por el tema del gas. Entonces, esto es también otro problema de largo aliento que sigue afectando la economía nacional. Y esto es una cadena, porque usted sabe que cuando afecta
el precio de los hidrocarburos, usted afecta por completo la producción de los de alimentos, afecta incluso hasta la vida diaria del propio boliviano. Francisco, le vamos a dar la bienvenida a otro invitado. Él es politólogo y analizamos un poco con él también lo que está ocurriendo en el país. José Orlando Peralta, buen día, ¿cómo está usted? Gracias por añadirse a este diálogo. Buen día, Marcelo, gracias por la invitación. José Orlando, ayer quedé pasmado con una frase. Es que no te hemos elegido porque sos bonito, porque sos bien preparado. Te hemos elegido, estás en este cargo porque has entrado por muñeca. Eso pinta de cuerpo entero cómo se ve al funcionario público. Es decir, que tienen que hacer lo que les digan, porque si no, lo dijo el funcionario que después renunció, porque si no, los despiden. Así se maneja Marcelo, la gestión. ¿Qué le dice a usted? ¿Cuál es su análisis? Bueno, eso no es exclusivo de la alcaldía, ¿no? Hay que distinguir ello. Es un síntoma político de la época en que vivimos en Bolivia, en todo nivel de gobierno, en los 3 niveles de gobierno. O sea, aquí no hay el mérito. Obviamente deben haber excepciones, no lo dudo, pero la regla es, o sea, ese tipo ha dicho algo que es real, ha sido práctico, no ha inventado nada, no es nada falso. Obviamente, el significado de ello pues es el reproche público, ¿no? Porque al fin y al cabo, él nos está demostrando, nos está dejando la evidencia empírica de que no es un supuesto del tema de cómo se maneja la cosa pública en Bolivia, sino que es real y por tanto grave. El efecto es muy grave, porque el efecto es la gestión, Marcelo, cómo administran. Por eso ahora el tema, por ejemplo, de la administración, de cómo se ha administrado la crisis con el dengue y muchas otras cosas más anteriores, y lo que estamos, y por ejemplo el tema del trato de la basura, una serie de cosas que se ven en la alcaldía que no son, que obviamente que reflejan que no hay planificación, es el efecto de esto, de que hay gente incompetente ocupando cargos que son estratégicos en la alcaldía. Obviamente en una ciudad tan grande y que tiene tantas necesidades, más aún con la acechanza del clima, el tema de la pandemia, el tema de la epidemia. O sea, es una cuestión bien crítica, ¿no? Para nosotros en una ciudad que necesita un alcalde y planificadores técnicos que tengan capacidad para resolver problemas de manera eficaz, eficiente, mejor dicho. Por tanto, eso es lo crítico, ¿no? Pero usted dijo algo, que no es una práctica del municipio nada más. Pasa en la gobernación, pasa en el gobierno nacional, pasa en las instituciones autárquicas o que le llamen, pasa en la justicia también. Y eso pues es grave porque ellos deciden por nosotros. Ellos deciden por los ciudadanos, manejan el dinero del pueblo. Imagínense cómo se maneja, ¿no? Mire, yo tengo una forma de identificar a las personas cuando están ocupando un cargo público y cuando alguien los entrevista. No tienen idea cómo responder, a pesar que son personas probablemente que tienen una profesión, pero les hacen preguntas y no son concretos, no son precisos, redundan, o por último no tienen clara una respuesta técnica con respecto a un problema específico. Y eso ya me dice mucho con cómo está la gente, quiénes son los que están administrando la cosa pública en cargos medios, altos y bajos, ¿no? Técnicos, profesionales, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que ha sucedido ayer es un síntoma, ¿no? Que obviamente tiene que tener un límite, porque ¿hasta cuándo vamos a aguantar esto? Y otra cosa más, Marcelo, el problema también aquí es que ya muchos lo hemos naturalizado, eso. O sea, no hay la crítica en decir, bueno, ¿hasta cuándo esto? Porque ya para muchos no, si es así, esa es la regla, ¿qué reclamar? O sea, es la forma de cómo se llega al poder político. El otro día me decían, es parte de las 48 reglas del poder, hay que ejecutarlo y esa es la forma de cómo se administra. O sea, ya la crítica no vale porque es una regla del poder, estar así, aceptar ello. Por tanto, eso es lo crítico, lo que nos está condenando a convivir en una ciudad realmente mal administrada, ya en el sentido de lo que el trato que tiene que dar la alcaldía de acuerdo a su competencia, para que tengamos una convivencia más o menos, pero la situación es más bien al revés, y eso es lo crítico. Francisco, y seguimos, por favor, no se vaya, querido José Orlando. Esto es grave, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Porque es un síntoma fatal. Lo que pasa es que se ha perdido algo muy importante en la ciudad más grande de Bolivia, la ciudad más pujante. Se ha perdido el sistema de valores para la administración pública. ¿Pero solo en esta ciudad o es en la política en general? Claro, la política en sí en Bolivia está totalmente corrompida. A lo que me voy es de que, y hablemos de la ciudad, que es lo que nos interesa, porque ya sabemos cómo funciona a nivel nacional también. No solamente en los 3 niveles de gobierno. Estamos hablando de que hay una crisis, evidentemente, de lo que es un valor importante como es la ética. Pero, y esto tiene mucho que ver, sobre todo, digamos, también con otro factor importante, aunque no
no lo pueda ver en este momento, quizás sea el tema económico. Es decir, cuando usted tiene una crisis económica en el país donde no existe empresa privada fuerte, donde usted no tiene posibilidades de trabajo en alguna oficina, en alguna industria, en alguna empresa, evidentemente le queda apegarse al sistema público. Y el sistema público es un sistema totalmente prebendal. Desde ese punto de vista, evidentemente, vamos a entender el accionar en los 3 niveles de gobierno de lo que está pasando, de cómo se lleva adelante la cosa pública, de cómo se accede a los cargos, ¿no? Porque existe evidentemente un reglamento. Dentro de las entidades públicas existen reglamentos de selección, supuestamente. Existe un mínimo de competencia que se tiene que presentar para esa persona. Evidentemente, quizás no se está cumpliendo en este momento muchos aspectos de lo que dice incluso la norma para poder acceder al cargo. Entonces, yo creo que eso es algo muy grave y tenemos que reflexionar sobre eso, porque si no, no vamos a avanzar. Claro, es que yo creo que primero los partidos políticos tienen que repensar su estructura, tienen que ser instituciones serias, con formación, no solo política, no solo levantar por el jefe, no solo aplaudirlo, sino tener criterios, un programa de gobierno, ¿no? Que oferten al ciudadano y en base a eso, ¿no es cierto?, se desarrolle. Es que acá no existen partidos políticos fuertes, porque evidentemente usted tiene estructuras que son totalmente clientelistas, circunstanciales, porque no las mantiene usted con un trabajo político propio, digamos, con un proyecto de ciudad, proyecto departamental o un proyecto nacional. Ellos trabajan en función a elecciones. Entonces es ese momento a ver quién venga para trabajar con nosotros para que después le doblamos el favor. Claro, y a ver, José Orlando, ayer conversamos y decíamos que esto es grave, es cierto, pero todo el tiempo hacen política, es decir, fíjese, de unos años a esta parte, no hay acto en el que no estén vivando al jefe, al presidente, al gobernador. Ese es un síntoma también de que la gestión, ¿dónde queda? La gestión seria, técnica, que al final debe dar resultados en bien de la población. Claro, el futuro inmediato, el futuro electoral condiciona mucho la gestión pública en Bolivia, ¿no? En Bolivia tenemos una característica que se hace gestión pensando en cómo voy a ser reelegido en la próxima gestión, ¿ya? En función a ello. Y eso es determinante, ¿no? En las acciones, en el comportamiento. Y obviamente esto es algo que viene de mucho tiempo, ¿no? De cómo yo me estructuro, cómo yo convoco a gente para mi partido político, mi estructura partidaria, para que me apoyen en la campaña, y porque él sabe que esa persona que me está apoyando tiene que tener un beneficio cuando yo entre cuando sea electo al cargo que sea. Por tanto, es una reproducción que se viene dando, ¿no? Y que viene dando con tiempo, y es parte, digámoslo así, es una regla informal del juego político partidario que busca el acceso a la administración de la cosa pública. Por tanto, esa situación, Marcelo, es lo que de cierta forma también está legitimada, está naturalizada ya en mucha gente, porque probablemente hay gente que critica, que dice, bueno, pero cuando le corresponde o cuando es invitado también va a jugar de esa manera, porque no va a estar haciendo trabajo en campaña o qué sé yo, etcétera, etcétera, por nada, o porque cree que la ciudad va a cambiar o por una obra de caridad. No, es por un intercambio en favor. Por tanto, esta reproducción, Marcelo, aquí lo importante es, esto va a seguir, no es que se va a cortar, no, esto va a seguir, pero aquí creo yo que de cierta forma, para ser más práctico, que para no pecar de ingenuo o iluso, tiene que haber un cierto equilibrio, no tiene que haber en el sentido, sí, meto gente, pero también identifico qué personas hay técnicas, que en puestos claves estén ahí personas técnicas o capacitadas o con un pensamiento estratégico para que la cosa funcione. Probablemente mandos medios, mandos más bajos, sí, pero estamos hablando de que en mandos estratégicos hay gente que no es capaz, no tiene la capacidad profesional para dirigir, y eso es lo preocupante, ¿no? Porque si la cabeza piensa, obviamente ya los del mandos medios, los más abajo, que probablemente sean por intercambios políticos, tienen que obedecer una directriz, una dirección, un proyecto, ya con respecto a lo que el partido o la agrupación que haya ganado tiene para la ciudad, para el departamento o para el país. Hay mucho por reflexionar, por eso escuchamos en los debates y en estas disputas políticas. Ellos ni siquiera hicieron campaña y ahora quieren ocupar cargos. Segundo, se sabe que hay gente que aspira a un cargo, no tiene el título y a como sea lo consigue, no por el mérito que tiene, sino por el cumplir simplemente. Y creo que esos temas deben corregirse. José Orlando, un abrazo, que tenga un gran fin de semana. Muchas gracias. Gracias, saludos. Gracias, Francisco, por acompañarnos. Marcelo, saludos a José Orlando igual. Que les vaya muy bien, amigos. Seguiremos en este
programa. Vamos a un corte y en la parte final tendremos otros temas más ya para cerrar.